Buen día, mi nombre es Jesús Jiménez, soy estudiante de la Universidad de la FED, estoy estudiando ingeniería eléctrica y estoy cursando la materia de mecánica de fluidos. Voy a hablar de dos temas que es medición del flujo y selección de bombas. Medición del flujo, dice, medición del flujo es la acción de medir la velocidad del flujo volumétrico, el flujo másico de cualquier líquido o gas. La medición adecuada del flujo es esencial para el control de los procesos industriales, transferir la vigilancia de fluidos y evaluar el rendimiento de motores y sistemas que emplean fluidos de movimiento. Medidores de área variable. El ratómetro es un tipo de medidor de área variable donde el fluido se mueve hacia arriba a través de un tubo libre que tiene un medidor exacto en su interior, por lo cual suspende un flotador en el fluido en posición proporcional al flujo volumétrico. La posición del flotador se mide en una escala graduada en las unidades convenientes del flujo volumétrico o de flujo en peso. Medidores de flujo turbina. Es aquel medidor de flujo de turbina donde el fluido hace que el rotor de turbina gire en una velocidad que dependa del flujo volumétrico, donde cada álave del rotor pasa por una bobina magnética, la cual genera un pulso de voltaje en que entra en un medidor de frecuencia donde convierte dichas lecturas en el flujo volumétrico. Aquí podemos ver la imagen gráfica. Medidores de flujo de vórtice es aquel donde el sensor en el medidor de flujo detecta los vórtices y genera una señal para dispositivos de lectura del medidor, efecto de colocar un cuerpo que obstruya la corriente y hace que se formen vórtices y se aleje del cuerpo con una frecuencia que es proporcional a la velocidad del flujo. En el medidor hay sensores que detectan las variaciones de presión alrededor del vórtice y se genera una señal de voltaje que alterna la misma frecuencia que la del alejamiento de los vórtices. El fabricante suministra un factor K de medidor de flujo que indica los pulsos por unidad de volumen que pasa a través del medidor. Podemos visualizar aquí cuál es el medidor de flujo de vórtice. Medidores de flujo magnético. Cuando un conductor móvil atraviesa un campo magnético se induce un voltaje, el flujo debe tener cierta conductividad para que el medidor pueda operar. Los componentes principales incluyen un tubo alineado con un material no conductor, dos bobinas electromagnéticas, dos electrodos montados y separados a 180 grados de la pared del tubo. El voltaje generado es directamente proporcional a la velocidad del flujo de fluido, donde el flujo volumétrico mayor genera un voltaje más elevado. Podemos identificar aquí el dibujo como tal que nos indica el medidor de flujo magnético. Tenemos también medidores de flujo ultrasónicos, posee la ventaja de no tener que integrar el tubo, por lo que no tiene que integrar, o sea, estar dentro del tubo, por lo que se adjunta un generador ultrasónico en el exterior del tubo, el cual transmite una señal de alta frecuencia a través de la pared y de la corriente del flujo, con un ángulo agudo respecto al eje de la tubería. La utilización de dos unidades como transmisor y receptor, digamos en estos ciertos casos, cuando de pronto estamos dentro de líquidos que son muy son complejos, porque hacemos referencia, por ejemplo, aquellos líquidos que contienen de pronto sólidos o materiales diferentes fluidos, entonces se pierden de pronto parte de la señal de lo ultrasónico. Entonces siempre se usa un transmisor y un receptor alineados en el eje de la turbina, donde cada uno envía una señal con ángulo hacia el flujo, lo que permite identificar que la diferencia de la señal que van en posición al flujo es proporcional a la velocidad del flujo. Existe un tipo de receptor llamado medidor tipo Doppler, es el cual ideal para los fluidos sucios, los cuales inhiben la transmisión de la señal ultrasónica. Medidores de desplazamiento positivo. El fluido fue que integra un medidor de desplazamiento positivo, llena una cámara que mueve el lado de entrada de la salida del instrumento. El medidor registra o indica el volumen acumulado del fluido que ha pasado a través de él. Medidores de flujo másico, dice, medidor que indica flujo volumétrico que en forma simultánea mide la densidad del fluido, donde la densidad por el flujo volumétrico da como resultado el flujo másico. Además de la temperatura, nos permite calcular la densidad por medio de sondas de temperatura. La gravedad específica se mide de forma directa en ciertos fluidos por medio de gravímetro. Podemos ver, aquí está digamos, la representación matemática, que es el de flujo másico, que es igual al tema de la, eh, de la densidad, exactamente la densidad por el flujo volumétrico.
Sondas de velocidad son aquellos dispositivos que miden la velocidad de flujo en una ubicación específica. Tubo pilot. Es un tubo hueco que se posiciona en modo de extremo abierto a punta de dirección de la corriente, donde la presión de la entrada hace que soporte una columna de fluido, donde el fluido dentro de la punta se conoce como punto de estancamiento, por lo cual la magnitud de esta presión se relaciona con la velocidad del fluido en movimiento. Podemos ver, aquí tenemos abajo la fórmula que representa lo que es el tubo de Pilot, fórmula matemática. Aquí tenemos el anómetro de tazas, que es el aire en movimiento choca con las tazas abiertas que hace girar el eje, donde la velocidad de rotación es proporcional a la velocidad de aire. Aquí tenemos la representación gráfica. Anemómetro de alambre caliente, el alambre muy delgado de 12 micrómetros de diámetro. A través de él pasa una corriente eléctrica de alambre que se calienta, donde por convección se presenta la transmisión de calor hacia el fluido en movimiento. La cantidad de enfriamiento depende de la velocidad del fluido. Ese es el comportamiento del anemómetro de alambre caliente. Medición del nivel. Los tanques de almacenamiento a granel son parte integral de muchos sistemas de flujo de fluidos, donde es muy importante medir el nivel que el fluido alcanza en ellos, donde se tienen diversos dispositivos que permiten medir el nivel de tanque que contienen líquidos o sólidos. Tenemos tipo flotador, sensores de presión, sonda de capacitancia, tenemos tipo vibración, ultrasónico, radar y tenemos radar guiado. En este momento continuamos con el otro tema, que es bombas, que la bomba es un dispositivo mecánico que adiciona energía en un fluido, donde el eje rotatorio en la bomba es impulsado por un motor eléctrico, representándose un aprovechamiento de energía cinética en el cual es transmitido por un fluido, provocando el movimiento del fluido y el incremento de la presión. Aquí podemos visualizar una bomba. Potencia que requiere las bombas es la rapidez con que se transfiere energía, por lo tanto, el cálculo de potencia transmitida y en un fluido se debe determinar la cantidad de newtons de fluido que pasan por la bomba en un lapso dado de tiempo, donde este efecto se le denomina flujo de peso en vatios expresados en unidades newtons por segundo. Aquí podemos visualizar la fórmula de la potencia que requiere las bombas. Eficiencia mecánica de las bombas, pues para poder determinar qué tan eficiente es la bomba para el sistema debido a las pérdidas de energía por fricción mecánica en los componentes de la bomba, la fricción de fluidos y turbulencia excesiva de esta, por lo que no toda la potencia de entrada se transmite al fluido. Entonces, la eficiencia mecánica de las bombas se representa en el símbolo EM, en donde relaciona la potencia transmitida por la bomba al fluido a la potencia que se suministra a la bomba. Entonces aquí podemos ver la ecuación de la eficiencia mecánica de las bombas. Continuamos con la selección de bombas. Para poder seleccionar las bombas necesario para el sistema, debemos conocer que las bombas son aquellas que impulsan líquidos a través de un sistema de tubería, las cuales se deben considerar los cambios de elevación, las diferencias de carga, de velocidad y presión, como también pérdidas de energía del sistema. Podemos visualizar aquí una fórmula que es la ecuación general de la energía de una bomba que agrega el fluido. Podemos aquí también visualizar otras fórmulas, que tenemos la potencia que una bomba transmite al fluido, tenemos la eficiencia de la bomba y potencia de entrada de la bomba. Aquí podemos el tema de la selección de la bomba. Entonces nos dice que la selección de la bomba, de dónde viene el fluido, cuál es la elevación de la presión de velocidad, qué tipo de fluido hay en el sistema, cuál es la temperatura del fluido, considera la viscosidad del fluido, puede mencionar tipo de bomba, cómo es impulsada la bomba con un motor eléctrico, también elementos que constituyen la línea de succión, hacia dónde conduce el fluido, elementos que constituyen la línea de descarga. Factor a considerar para la selección de una bomba. Entonces tenemos la naturaleza del líquido por bombear, capacidad requerida, condiciones del lado de succión, condiciones del lado de descarga, tenemos carga total sobre la bomba, tipo de sistemas donde la bomba impulsa, tenemos tipo de fuente de potencia, también limitación de espacio, condiciones ambientales, costos de adquisición de instalación de la bomba y costos de operación de la bomba. También tenemos especificaciones después de la selección de bomba, que es el tipo de bomba de fabricante, tamaño de la bomba, tamaño de la conexión de succión y su tipo, tamaño de tipo de conexión de descarga, velocidad de operación. Tenemos especificaciones para el impulsor, tipos de acoplamiento, fábrica, detalles de montaje, materiales de accesorios esenciales para la arquería si lo hubiera alguno, y diseño de materiales del sello del eje.
Aquí tenemos la clasificación de tipos de bombas, tenemos desplazamientos positivos que son rotatorios, que son engranes, aspas, tornillos, cavidad progresiva, lóbulo, leva y tubo flexible, como también tenemos recíprocas que son pistón, émbolo y diagrama, y tenemos unas cinéticas que también son flujo radial, flujo axial y flujo mixto. Y para la selección de bombas tenemos de diferentes tipos, tenemos bombas de engranes, tenemos bombas de pistón, tenemos bombas de aspas, tenemos bombas de tornillo, también hay bombas de cavidad progresiva, hay bombas de lóbulo, también están las bombas de pistón para transferencia de fluidos, también tenemos bombas de diafragma, tenemos también bombas peristáticas y bombas cinéticas, también tenemos bombas de chorro, bombas sumergibles, bombas centrífugas pequeñas, bombas de autoarranque. Y digamos, hasta ahí ya nosotros tenemos toda esa clase de bombas que son las que constituyen como tal, digamos, cada una tiene una aplicación diferente. Unas son utilizadas para el tema de industrial, comercial, como otras también son utilizadas para el tema médico, ¿sí? Otras son utilizadas para diferentes temas también alimenticios. Entonces, esta es mi presentación, muchas gracias y un muy feliz día. Hasta luego.